Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Solís, tutor del proyecto Éxito Académico del curso Matemática General. Y en este material veremos la teoría para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. En concreto veremos las ecuaciones exponenciales de misma base, ecuaciones logarítmicas de misma base y ecuaciones exponenciales de diferente base. Para las ecuaciones exponenciales de misma base, debemos recordar que si tenemos una función exponencial con base b positivo y distinto de 1, esta es una función inyectiva, lo que significa que para cualesquiera dos elementos de mi dominio R, si estos dos elementos, su imagen, son iguales, entonces la preimágenes, estos dos elementos necesariamente deben ser iguales. Y esto me ayuda mucho porque aquí ya estamos hablando de una ecuación. Si tenemos entonces la ecuación b a la p de x igual a b a la q de x, esto es equivalente a resolver la ecuación p de x y q de x igual a q de x, donde p y q es una función cualquiera de variable real y que tenga involucrado a x. Y esto se debe porque estas dos expresiones en realidad son equivalentes. Una es por la inyectividad y la otra es porque en realidad puedo aplicar la función exponencial a ambos lados y no me altera la igualdad, pues si P y Q están definidos en R, puedo hacerlo. Entonces, cuando tenemos una ecuación exponencial, lo que debemos hacer es trabajar un lado de la igualdad y llegar solamente a una expresión que solo tenga una base elevado a una expresión en términos de x. Y del otro lado de la igualdad, trabajar de manera que tenga solo una expresión con una base y que esté elevado a un término de x. Y si esas dos bases son iguales, entonces en términos coloquiales uno puede decir que se cancelan y se puede trabajar nada más con los exponentes. P de x igual a Q de x. En este caso, P y Q pueden ser una función lineal, una función cuadrática o una función radical. Y esas ya son ecuaciones que se han trabajado a lo largo del curso. Más adelante veremos el caso en donde estas bases sean diferentes. También sucede para el caso de las ecuaciones logarítmicas de misma base. Pues una función logaritmo con base b, con b positivo y distinto de 1, también es una función inyectiva. Entonces, cumple esta expresión. Entonces, si yo tuviera la ecuación logaritmo en base b de p de x igual a logaritmo en base b de q de x, esto es equivalente a simplemente resolver el argumento de los logaritmos. Pues en realidad esto se cumple en el sentido de que la primera dirección es por la inyectividad del logaritmo y la segunda dirección es siempre y cuando P y Q estén definidos en mi dominio, y en este caso es R+, entonces se puede trabajar eh, con esta expresión. Entonces P y Q, si lo restringimos únicamente a funciones que estén en R+, también puede ser una función lineal, cuadrática o radical. Entonces, si queremos resolver este tipo de ecuaciones, por un lado, al aplicar propiedades de los logaritmos, debemos llegar a un logaritmo de misma base, b, con un argumento en términos de x. Y del otro lado debemos trabajarlo y llegar a una expresión logaritmo con la misma base del otro lado, pero que ésta también en el argumento tenga expresión en términos de x. Y entonces nada más basta con resolver esta ecuación, es lo mismo que resolver P de x igual a Q de x. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ecuaciones exponenciales de diferente base? Por ejemplo, algo así, donde claramente A y B son constantes positivas distintas de 1 y P y Q funciones definidas en R. En realidad lo que debemos hacer es recordar que la función inversa de la exponencial es la logarítmica.
y podemos aplicar algunas propiedades. Entonces, si tenemos esta ecuación, lo que hacemos es aplicar logaritmo a ambos lados, de la base que uno quiera. La base que uno quiera. Claramente C debe ser positivo y distinto de 1. Entonces, al aplicar propiedades de los logaritmos, sabemos que los exponentes pasan a multiplicar el logaritmo. Y luego, esta expresión ya es más fácil de trabajar, porque el logaritmo en base C de A, esto es una constante. Y logaritmo en base C de B es otra constante. Entonces, si a una función en términos de X le multiplico una constante, es otra función en términos de X y en este caso también. Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es dos funciones igualadas en términos de X, que es una ecuación que podemos trabajar porque ya lo hemos hecho más adelante. Puede que P sea una función cuadrática y esta lineal, entonces tenemos una ecuación cuadrática, o dos lineales, entonces tenemos una ecuación lineal, y en general para eso ya existen fórmulas, y básicamente el procedimiento de resolver esta ecuación se simplifica a resolver una ecuación ya conocida. En este caso, claramente, como la había mencionado, la constante C tiene que ser positiva y distinta de 1, y por lo general se trabaja en el caso en que C sea igual a E, la constante de Euler. En este caso, recordemos que si C es igual a E, entonces estamos hablando del logaritmo natural o el logaritmo neperiano. Entonces, básicamente, estas serían las tres formas de tipos de ecuaciones que se verían para ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Todo este material es cortesía de mi persona y de parte del proyecto Éxito Académico y de la Escuela de Matemática del Tecnológico. Le deseamos que este material sea de provecho para usted. Un saludo.